El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Buenas tardes, amigas y amigos de nuestro programa Féminas Sinfónicas. Estamos en la versión 161 ya de nuestro programa, con más de 3 años, ya pronta a cumplir 4 años al aire, por Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec. Este programa se realiza gracias al aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y en el día de hoy estamos con Verónica Torres. Hola, queridos amigos, buenas tardes. Tenemos una tremenda invitada hoy día, Marcelita la va a presentar acá. Pero es que tremenda, tremendísima. Sí. Aquí voy. Edith Fischer fue reconocida como niña prodigio del piano, llegando a interpretar el concierto Kegel 453 de Mozart con la Orquesta Sinfónica de Chile, bajo la dirección del célebre maestro Hermann Scherfer, a los 12 años. Discípula de Claudia Raut, solista de las más importantes orquestas a nivel internacional y creadora de los festivales de Main International de piano de Blonay-Saint-Leger en Suiza, y mi pronunciación francés de la marcha ahí nomás. Francés, que yo nunca estudié francés, así no tengo idea. Y el Chorus Internacional. Fue la pianista del primer concierto de la Orquesta Sinfónica UDEC. Ya, lo que pasa es que le vamos a explicar a nuestros auditores que Edith Fischer no está en Concepción, por tanto estamos grabando este programa por Zoom, y lo más probable es que vayamos a tener de repente algún problema técnico propio de la grabación por Zoom. Pero ahí estamos. Edith, súper bienvenida al Féminas Sinfónicas. Es un gran gusto hablar con ustedes y quiero mucho a Concepción porque es una ciudad en la que yo pasé casi todas mis vacaciones de niña pequeña porque tenía a mi bisabuelo que vivía allá. Así que es una que quiero especialmente. Qué bueno. Oye, Edith, ¿y fuiste la primera pianista en el primer concierto de la orquesta que en esa época era de cámara, la orquesta de la Universidad de Concepción, y fuiste la primera solista que fue a Concepción? Eso fue un gran honor, en realidad yo conocía bastante bien a Wilfried Junge. Podía ir a tocar con la orquesta y lo hice con mucha emoción, porque claro, para ellos era también un gran principio. Me acuerdo muy bien del concertino que, si no me equivoco, se llamaba Horst Drexler. Mira. El concierto de Mozart, y fue muy emocionante en realidad. Es enorme saber que la orquesta que existe hoy en día es esa que fue fundada en ese momento. Ahí empezó, eso fue el año 52 que viniste, el año 57, 58, por ahí pasó a ser orquesta sinfónica después. Claro, ese fue el año en que yo, unos meses después de ese concierto, me fui a Estados Unidos, en el 52, a estudiar con Claudia Raut. Qué maravilla, ahí ibas becada, ¿no? Claro. Una beca, qué maravilla. Tremendo privilegio, sí, estudiar con el maestro. Sí, absolutamente. Por supuesto, eso hasta el día de hoy parece que cada día todavía pienso en todo lo que aprendí con él, ¿no? Y me influye en mi manera de estudiar y sobre todo en toda mi ética profesional. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que uno aprende con él. Sí, sí, era una gran persona él, además. Como persona era increíble, una persona sumamente culta además. Claro. Pocas personalidades hay así, de esa profundidad. Sí, exacto. Generoso claramente. Y muy generoso como profesor, también muy generoso.
hacia la personalidad de los alumnos. Él trataba de realmente de conocernos y de ver qué es lo que ofrecíamos nosotros, ¿no? Claro, qué Para maravilla. trabajar. Sí, y acá en Chile, ¿con quién tú estudiaste con tu mamá? Bueno, tu mamá es una pianista absolutamente reconocida en este país. Maravillosa, sí. Yo estudié primero con mi mamá y después con Claudio Arrao, y tuve, por supuesto, algunas clases también con Rafael de Silva, que era su asistente. Y después nunca quise tener otros profesores, a pesar que me fui a Europa y tenía recién 19 años, pero encontré, no que sabía todo, pero que me habían mostrado por dónde ir y que me habían mostrado qué caminos podía seguir. Y encontré que había que tener el coraje de hacerlo. Y seguí en contacto con Arrao toda la vida hasta que él falleció, ¿no? Qué maravilla. Bueno, digamos que Elena Weiss, que era tu mamá, fue también profesora de nuestra Berito aquí. Sí, también estudié ahí. Claro, Elena Weiss. Y era tremendamente estricta, y cuando nos presentaba, ponte, a un concurso, teníamos que ir los domingos a su casa. En esa época todavía no estaba la casa ahí en Pío X, se la estaba construyendo, parece, y vivía en Montenegro, o me equivoco, Edith. No, esa era nuestra casa en el Montenegro. Montenegro. Ahí yo iba, los fines de semana me tenía metida todo el día ahí, estudiando. Qué genial. Además que ella escribió libros para los niños, ¿no? Libros de piano que hasta el día de hoy se siguen usando. El origen en realidad tuvo un poquito que ver conmigo. Yo estudié todavía con un libro que ella hizo, que compró, que venía de Estados Unidos. No me acuerdo el nombre ya, pero era un libro en el sistema más o menos como fue Mi amigo el piano, que es el libro que hizo ella después. Sí. Entonces dejó de imprimir o dejó de llegar a Chile, eso tampoco sé yo los detalles. Entonces ella, con René Amengual, que era muy amigo de ella y que fue director del conservatorio aquí en Santiago, un excelente compositor, hicieron juntos en el fondo Mi amigo el piano, que bueno, hasta el día de hoy se usa muchísimo sí. y en otros países, porque yo hice en Europa y también ha tenido mucho éxito. Se usa. Oye, y de hecho, no solamente Mi amigo el piano para los niños, para los que fuimos a la universidad y teníamos que tener el ramo de piano complementario. También usaban eso, sí, pero mira. Por supuesto, yo estudié mis 2 primeros años en la Universidad de Chile y ahí hice 2 años de piano complementario y partí con Mi amigo el piano. Edith, ¿y tú te radicaste después en Europa, en Suiza? ¿En Suiza específicamente? Suiza francesa, cerca de una ciudad que se llama Lausanne, y ahí en el fondo hasta hace 16 años que volví a Chile. A Chile. Qué maravilla. La mayor parte de mi vida casi la hice en Europa, pero vine a Chile muchísimo y creo que hubo nada más que un periodo de 8 años cuando estaba Pinochet que no vine. Ahí queríamos irnos nosotros también. Claro, habíamos muchos que no hubiésemos ido mejor. Oye, entonces hace 15 años, 16 años que te radicaste en Chile de vuelta. Sí. Y claro que he estado yendo a Europa, bueno, fuera de los 2 años terribles de la pandemia, he estado yendo 2 o 3 veces al año a Europa. Y ahora empecé de nuevo, ya el año pasado estuve 2 o 3 veces y ahora tengo que ir de nuevo a partir del mes de abril, sí. Oye, Edith, yo me metí en tu página web para ver la programación. Este año ha sido pero una locura. No has parado, pero ni un momento. Y me lo anoté, que agotá, te digo. Primero, en marzo estaba en España, con un recital de piano en Tenerife. Qué hermoso. En junio, ¿sí?
Estuve en Barcelona también dando un montón de clases en los institutos más importantes. Sí. Eso te iba a preguntar, cada vez que tú vas a algún lado, además haces clase, haces masterclass o tienes tus alumnos por todos lados. Por ejemplo, en Barcelona di en el SMUC y en el Liceu, que son las dos escuelas principales sí. En esa ciudad, ¿no? Y sí. en otras ciudades más pequeñas, en Vilaseca, en Gerona, y me piden muchas clases en todas partes. Porque claro, es muy interesante eso y yo encuentro muy importante transmitir a los jóvenes todo lo que yo tuve la suerte de aprender también. Eso es lo más lindo. Y leí en alguna entrevista tuya por ahí, yo leí que tú piensas que una de las mejores cosas que hiciste durante toda tu vida es enseñar. ¿Lo disfrutas tú? ¿Te gusta enseñar? Me gusta mucho y además creo que para los jóvenes es sumamente importante lo que uno puede darles, entregarles y que sientan hasta qué punto la música es importante para los seres humanos y cómo nos puede acercar a todos, puesto que es un lenguaje que todos entendemos, ¿no? Exacto. Y realmente la música debería ser algo esencial en la educación en todos los países. Y acabo de saber, por ejemplo, yo tengo una hija que también es pianista y que enseña en el Conservatorio de Luxemburgo. Y me acaba de contar que ahora ya en Luxemburgo las clases de música son gratuitas para todos. Entonces dice que hay una lista de espera tal que no saben qué van a hacer. Porque, ¡oh, claro, qué increíble! Aprender música. Y eso es una maravilla, pero llegar a eso nos falta mucho. Pero por lo menos... A años luz estamos. La posibilidad para los niños de conocer los instrumentos y de música cuando son pequeñitos, en la escuela primaria, es ahí donde uno todavía puede realmente influenciarlos. No hay Exacto. Que sean adolescentes, sino que cuando en la escuela debería haber música como segundo idioma. Sí, exacto. Pero te das cuenta, Edith, que acá en este país están quitando la música de los colegios. Realmente no es solo en este país. Los programas escolares se han puesto muy cargados y con muchas cosas que efectivamente son necesarias hoy día, si no estaríamos hablando como estamos por Zoom, cada uno en otra zona. Pero la verdad es que esto está diciendo también muchísimas otras cosas. Entonces, no sé cómo vamos a hacer para tener un equilibrio entre todo este progreso técnico que en el fondo tiene lados muy positivos y que no nos invada al punto que no deja lugar para cosas esenciales como era la música en la educación. Claro. Y lo que dices tú, además que es fundamental tomarlos de chiquitito, pero también ahí va el que los padres lo guíen también, les inculquen Como los padres aquí no tuvieron esa suerte, hay que empezar con los niños que están ahora en la escuela, porque ya la generación anterior, los padres jóvenes de hoy en día, ya no tuvieron educación musical en la escuela, no. Que nada más que las familias en que había una tradición y bastantes medios para pagar más educación que la oficial y la obligatoria, nada más que esas familias podían ofrecer. Y claro, eso es lo que no debería ser. Y claro, se transformaba, siempre fue una cosa como de la élite. Claro, justamente, y eso habría llegar a que no sea el caso. Bueno, en todo caso, ahora se ha abierto mucho la educación musical con los proyectos de orquestas juveniles e infantiles. Eso es muy importante, y no solo es importante para los niños que están en la orquesta, sino que es importante socialmente, porque los padres entonces participan y van a los conciertos, y bueno, eso reemplaza un poquito lo que había antes en Chile, que habían coros por todos lados en el país entero, estaba lleno de... Para empezar, el coro polifónico en Concepción, que era un coro profesional
Pero fuera de eso habían coros en los pueblos más chiquitos. Y hoy en día todos lados. ocurre juntarse para ir a cantar, está cada uno mirando su televisión. Así es, lamentablemente. Oye, Edith, ya yo leía ya 33 años ya de la creación del festival allá en Suiza, ¿no? De la Semana Internacional de Piano. Sí. Eso lo crearon tú y tu esposo, que también es pianista, Jorge Pepe. Sí. Él tiene un concierto ahora la semana próxima con 2 obras importantísimas. Toca la Sonata Concorde de Ives, que es una obra gigantesca y muy, muy difícil. Toca muy poco, muy interesante porque está basada en ideas filosóficas de distintos filósofos, dándole el carácter a cada movimiento según eso. Muy importante, y toca en un ciclo que hay muy interesante de música contemporánea. Contemporánea, sí. De la Universidad de Chile, sí. El miércoles. Qué fantástico, que le vaya maravilloso. Y tocan juntos también, han hecho muchos conciertos juntos. Hemos tocado mucho juntos, pero ahora no tocamos juntos. Ahora no. Edith, y cuéntanos, me interesa eso del festival que tienen allá en Suiza. Un festival muy hermoso en que está alrededor del piano, pero con mucha música de cámara. O sea, casi todos los programas son mezclados de piano solo una parte y música de cámara la otra, o todo música de cámara, pero siempre con piano. Y eso va simultáneamente con cursos, con masterclasses que dan los pianistas invitados, que son, en general, somos 5 o 6 pianistas cada año. Y entonces los pianistas dan las masterclasses a estudiantes que vienen de todas partes del mundo, realmente, y se forma un ambiente precioso porque estamos en un lugar excelente que se llama Centro de Música Hindemith, porque Hindemith, el compositor, vivió en ese pueblo. Ahí. Con su herencia de los, ¿cómo se llama?, los derechos de autor y todo eso, se creó este centro, ¿no? Que es un lugar precioso donde estamos todos alojados juntos y entonces la gente joven tiene la ocasión de estar junto con los artistas que tocan en los conciertos, de tener las clases y de ir a conciertos todas las noches. Eso de a poco, y claro, en Suiza, cuando se dan cuenta que algo tiene peso y que la gente lo aprecia, ayudan, y hasta el día de hoy tenemos auspicio oficial del cantón, que es como la provincia, de centros culturales, de la lotería, que allá la lotería en la Suiza francesa tiene la obligación de usar sus ganancias para la educación y las... No estoy segura cuál es el otro tema, pero en todo caso, una gran parte para la cultura. Así que es fantástico porque sigue siendo la lotería uno de nuestros principales auspicios. Fantástico tener un auspicio así para poder continuar, que no se termine esto. No se puede pagar un festival con las entradas del público. No da de ninguna manera. Edith, y tuviste además ahora la oportunidad de tocar con la orquesta de Ñuble en San Carlos, en Chillán. Muy emocionante, no solo tocar con la orquesta, que tenía, claro, como están empezando recién, era de un entusiasmo y una de impresionante, mucha gente joven, muy buenos músicos. Y además toqué por primera vez con Alejandro Urrutia, lo que me... Alejandra dirigió, sí. Un placer, encontré que hacía un trabajo estupendo con esta... Sanguimbénico, algo así, como civil. Muy buena persona, así que fue un agrado realmente tocar con él y con ellos. Sí.
Tenemos que irnos a la pausa, sí, Marce. Tenemos que irnos a la pausa. Me cambié de locación porque donde estaba afuera me estaba como muy mala señal. No, Edith, ¿qué va a escuchar nuestro público? Tú vas a invitarnos a escuchar algo tuyo. A ver, podría ser un recuerdo lindo de Chile. Hay una grabación de un concierto de Mozart en re menor con Max Valdés y creo que es la Filarmónica, sí. Filarmónica debe decir, sí. Genial. Eso entonces, ya. Entonces ahí nuestro equipo técnico lo busca y vamos a ir a escuchar eso y regresamos para seguir conversando con Edith Fischer. Vamos y volvemos.
Estamos de regreso entonces para seguir conversando con nuestra tremendísima invitada, Edith Fischer, gran pianista chilena, y que tiene una trayectoria, pero es que enorme, y de tener tanta historia, tanta anécdota de todo lo que es la historia, claro, la historia musical en este país y en el extranjero. Sí. Entonces, maravillosa, Edith. Y estábamos conversando también de los conciertos que ha estado dando este año. También decíamos en la pauta que tienes programado mucho hacia adelante, ya casi todo el 2023. Sí, el 2023 está casi completo ya, sí, efectivamente. Y claro, lo que pasa es que para una mujer la carrera esta tampoco es nada de simple. Entonces yo durante muchos años, yo tengo 3 hijos, y evidentemente que cuando los niños estaban pequeños y todavía iban al colegio y todo, no podía tampoco tener un horario como el que tengo ahora. Entonces eso limita mucho. Yo cuando llegué a Europa, Arrao me ayudó muchísimo dándome cartas para los principales empresarios, ¿no? Y tuve una suerte enorme y inmediatamente logré hacer bastantes cosas, me contrataron para hacer discos y toqué con orquesta, cosas que en general se demoran mucho y yo no me di cuenta que era algo muy extraordinario que me estaba pasando, porque como en Chile me había ido bien, yo empecé tan chica y estaba en el ambiente de la música, así que la verdad es que aquí tampoco me costó mucho. Así que yo pensé que era lo más normal del mundo, que me fuera así de bien, ¿no? Y me casé rápidamente, después muy joven, a los 20 años, y tuve mi primera hija a los 21, y entonces dije, ay no, pero este concierto no es mucho, empecé a decir que podía hacer una cosa, pero no la otra, y por supuesto a los empresarios eso no les conviene, o sea, si uno tiene que estar disponible al 100%, lo que yo era imposible, ¿no? Y la verdad, eso me limitó durante un tiempo. Nunca dejé de tocar, porque siempre tuve conciertos, pero no en el ritmo que hubiera podido hacerlo, digamos. Claro. Desde un cierto periodo toqué mucha música de cámara. Mi hermano Edgar Fischer, que es chelista, estaba también en Europa y tuve un trío que se llamaba Trío Fischer, y eso me permitió hacer montones de conciertos en realidad con menos tensión que cuando uno toca solo o cuando tiene que tocar con orquesta. O sea, yo hice conciertos sola y con orquesta, pero no era el ritmo terrible así de tensión como cuando se está haciendo una carrera de solista realmente, ¿no? Claro, y eso me permitió también un periodo muy lindo, además de hacer mucha música de cámara, pero frenó un poco. Entonces, me acuerdo que vine, ¿cómo fue? Ah, sí, me vine a Chile durante 2 años con mi marido y con mi hija, que la segunda, que era chiquitita, que aprendió a caminar aquí en realidad. Estuve 2 años en Chile tocando mucho, pero como yo nunca me ocupé personalmente de mi carrera en el sentido de escribir cartas y tratar de organizar, no lo he hecho jamás, ¿no? Entonces pensé
uy, voy a volver a Europa y ¿qué voy a hacer? He perdido los contactos. Y entonces decidí, la única vez que decidí, voy a hacer un concurso. Y al volver a Europa, fui y hice el concurso en Alemania, en Múnich, importante que hay ahí, que es de la radio alemana en realidad. Y ese lo ganaste, ese concurso. Y ya tenía dos hijas. Yo me acuerdo que estaba estudiando y con la chiquitita estaba con el corralito amarrado a la pata del piano para que no saliera. Típico. Yo tenía un horario que hoy en día no entiendo cómo lo pude dominar, porque me levantaba a las 6:15, estaba en Suiza, ¿no? Así que también trabajaba tempranísimo, así que a las 6:15, y tenía un horario sin parar hasta las 10 de la noche, porque tampoco ayuda, no tenía empleada ni nada que se pareciera. Claro. Así que entre llevar a una al colegio, hacer pasear a la otra, hacerles la comida, etcétera, etcétera, se pueden imaginar, era absolutamente sin parar todo el día, pero yo no sé cómo hice, pero preparé el concurso y me acuerdo haber tocado con orquesta por primera vez ahí en la orquesta principal en Zúrich con Charles Dutoit, el tercer concierto de Bartók, porque era un aniversario Bartók que me pidieron. Yo no entiendo, hoy en día yo sería incapaz de hacerlo, de hacer todo lo que hacías ahí. Todo lo contrario, a veces tomé ese periodo de mi vida con mucha alegría, lo pasé muy bien. Y entonces fue a cuidar mis hijas y se quedó ahí en nuestro departamento mientras yo fui a München a hacer el concurso. Porque claro, tampoco se podía dejar todo eso botado. Una carrera así, después por más que yo seguí tocando, después tuve otro hijo más, tengo un hijo hombre también, que fue el tercero. Y claro, cuando tienes que salir a dar un concierto y el niño está enfermo, no sé, los hombres parece que tienen más capacidad de separar las cosas y en el momento que están en lo profesional, cierran lo demás. Yo creo que es difícil hacer eso. Cuando uno está enfermo, uno lo único que quisiera es estar ahí y ver qué es lo que le está pasando. Y claro. Salir a un concierto y concentrarse es sumamente difícil. Difícil, claro. Enorme. Sí. No, y de hecho, siempre que uno viaja, cuando uno viaja, los hijos se enferman. Pero eso es fijo. Tampoco había celulares todavía, ¿no? Que hoy en día uno comunicaba mucho más fácilmente. Pero yo me acuerdo que me gastaba, yo creo que la mitad de lo que me pagaban en hablar por teléfono, en organizar todo cuando me iba por una gira, dejaba dicho lo que se tenía que poner, si hacía frío, si hacía calor, que iban a comer. Claro. Entonces de cada viaje le traía unos autitos, porque le gustaban los autitos chiquitos. Al final del año uno miraba la colección de autitos y sabía más o menos cuántos conciertos yo había hecho. Claro. ¿Cuánto había viajado? Y de chica, Edith, tú tenías a tu papá, don Zoltán, maravillosa persona también, gran músico. Él era violista, ¿no? Y él era violista, yo aprendí muchísimo. Violista. Pero elegiste el piano, ¿por qué? El juguete, porque parece que me sentaban ahí, antes que yo me pudiera subir sola al taburete, me sentaban ahí y yo me entretenía una barbaridad jugando. Ahí me encantaba el piano y la verdad es que yo creo que corresponde más a mi manera de ser también, a mi interés por la música en general, porque ningún instrumento tiene un repertorio como el de piano, ¿no? Exacto, sí. Increíblemente vasto e infinito, porque a pesar que yo tengo un repertorio bien grande, todavía me queda una lista gigante de obras que me... Exacto. Así es. Así es. Y eso te ha caracterizado, Edith, lo que más te ha caracterizado, pienso yo, que siempre tus programas son diferentes, de repertorios diferentes.
No eres de los pianistas que se repiten todo el tiempo, que arman un programa y ese mismo programa lo tocan 100.000 veces. Sí. Es terrible, pero yo lo he evitado demasiado a lo mejor, porque claro que esta cosa de repetir cientos de veces lo mismo, llegar a un grado de perfección técnica, porque se acaba la aventura, se acaba lo que siempre puede haber una falla, puede pasar algo cuando uno está siempre en el fondo haciendo la aventura del contacto, ¿no? Y cuando claro, un montón de veces esa aventura se acaba. Yo hice la prueba en Chile porque vine a Chile y hice una gira con conciertos y conciertos educacionales, o sea, tocaba casi todos los días, que fui desde Punta Arenas hasta Arica, yo creo, en todas partes toqué. Y dije, voy a hacer todos los días el mismo programa, a ver qué se siente, porque estaba muy... Y la verdad es que no puedo decir que yo no me entregaba al final, no, eso sería una mentira, porque cambia el público, cambia el lugar. Exacto, sí. Es diferente. Pero de todas maneras ya estaba tan segura de lo que hacía, que por supuesto de nervios ni seña, y yo creo que algo se pierde en repetir. Sí, sí. Sí, porque ese pequeño nervio tiene que ver tampoco con la concentración, con todos tus músicos. Te ayuda a la final. ¿Qué pasa? Pero hoy en día no es más un arte que pasa porque graban todo. Claro. Lo que no tenía ningún peso, porque tú en un concierto en vivo haces una nota doble o te falla un dedo, eso no dura ni una fracción de segundo y no tiene ninguna importancia. Para el que está escuchando, no fue. Ni si se dio cuenta o si no se dio cuenta, da lo mismo, ¿no? Pero si tienes una grabación y sabes, ahí va a sonar eso, entonces te molesta. Sí. Así que esa es un poquito la actitud, sobre todo los pianistas jóvenes que han buscado sobre todo una perfección, casi diría yo, de mecánica, y que no puede fallar nada, pero que no puede fallar nada, eso tampoco es humano. Para nada, pues, para nada humano. Nunca exactamente la misma tampoco, ¿no? No, porque el tempo no es el mismo, uno de repente puede tomar un poquito más rápido, un poquito más lento. Y si que nunca lo vas a tocar algo igual, jamás lo vas a tocar igual todos los días. No, nunca. Imposible. Nunca. Imposible. Claro. Son cosas también de nuestra época, que en primer lugar se viaja mucho, se toca en más lugares, la gente mide más cuánto hacen que cómo lo hacen. Pero este tiene 100 conciertos. Qué fantástico, debe ser estupendo, ¿no? No siempre es así. Claramente no siempre es así. Sí. No, y además el repetir de repente, no siempre, por supuesto, como tú contabas, este concierto educacional de gira nacional. Yo me acuerdo una vez conversaba con Marcela Massini, que estaba tocando el 2 de Rachmaninoff. Entonces me decía, yo este concierto lo he tocado muchas veces y cada vez que lo abordo descubro algo nuevo. Eso sucede con cualquier obra que tú tomes. Siempre se va descubriendo más, se va descubriendo algo nuevo. Claro, eso es lo que decía al comienzo, que la verdad es que uno no llega a 100% a entender una obra y el mensaje del compositor, así que siempre uno trata de acercarse más, ¿no? Sí, así es. Y además que también tiene que ver con cómo está uno, el intérprete, en qué periodo de su vida está. Lógico, por supuesto. Claro, de qué manera aborda. A veces uno puede estar, no sé, en una separación matrimonial, o puede estar feliz por, no sé, otra cosa. Y no, la verdad es que todo eso no debería influir tanto, porque cuando uno toca una obra, uno se transforma en lo que está tocando, como sería un actor que está interpretando un personaje, ¿no? Entonces, así es. En ese momento en que tú estás haciendo esa obra,
uno misma no cuenta. Claro, claro, Y debería. te haya pasado lo que haya pasado, tienes que seguir igual. Y por Dios, que si no fuéramos músicos, si no tuviéramos la música, qué Mira, difícil. hasta por ahí nomás. A mí me pasó lo siguiente, cuando mi papá falleció, Hoy sí, en México. tocando, falleció siendo integral de cuartetos de Beethoven y falleció en el escenario, tuvo un ataque y falleció. Sí. Y yo estaba en ese entonces en Suiza y me avisaron por teléfono. Y yo, lo peor es que mi hijo tenía el cumpleaños ese día, 6 años cumplía. De niñitos de 6 años, porque eran sus compañeritos, ¿no? Y mis sobrinos estaban ahí, Rodolfo y Alicia, los dos músicos. Hoy día, ¿no? En ese entonces eran chiquititos, pues son menores que mí. Yo no podía ni siquiera poner cara triste porque estaba celebrando esto con los chicos. Fue espantoso. Y después me llamó entonces Gabriel Valdés, que era ministro, supongo, de Relaciones Exteriores, que no me preocupara, que iban ellos a hacer todo y que iban a acompañar a mi mamá y que yo me organizara tranquilamente y que viniera un poco después a acompañarla, en fin, lo que hice. Y yo tenía justo en ese entonces algunos conciertos muy importantes que hacer y pensé que mi papá hubiera estado muy triste de saber que yo anulaba todo eso por él. Claro. Fui, toqué, me acuerdo, tuve que tocar en Alemania con orquesta, tuve un recital en Zürich, en fin, y un concierto también Schumann, toqué en Zürich. Y después vine a Chile y hice un recital en el Instituto Chileno Alemán en Santiago en homenaje a mi papá. Y después de eso quedé vacía. Me parece me tocaba y que no me decía nada la música. O sea, hice un esfuerzo tan grande que maté algo. O sea, fue espantoso. Y me demoré más de un año después, por distintas circunstancias, en volver a ser yo misma en relación a la música. Claro. Muy, muy difícil. Por eso digo que uno es independiente hasta por ahí nomás, de lo que uno... Qué impresionante, ¿ah? Qué fuerte eso. Es que nuestro trabajo tiene que ver con las emociones. Entonces las emociones del músico, uno quiera o no, igual ahí están. Claro. Ahí están, porque si no, entonces pones un disco y ahí el disco como está pinchado y arreglado, suena perfecto. Pero ¿cuántos discos tienes grabado, Edith? ¿Cuántas grabaciones? Muchísimas. Sí, una buena... Sí. Y el ciclo de sonatas de Beethoven, que hiciste varios conciertos con todas las sonatas, ¿también los tiene grabados completos, sí? Hay 4 discos que salieron, se hizo todo, pero ahí hubieron unos problemas estúpidos que la firma que me había contratado en Inglaterra, que era Olimpia, yo había alcanzado a hacer los 4 primeros, o sea, ya había grabado todo, pero la persona que grababa se atrasó en mandar el material y se aprovecharon esa firma, la vendieron a los rusos, y los rusos entonces dijeron, ahí no llega, se acabó. Quedaron grabados 4 volúmenes en vez de 7 que iban a ser, o 8, no sé. Increíble. Esto de grabar de nuevo, así que voy a ver, justamente estoy pensando qué voy a hacer, porque lo haría en Bayreuth, en Alemania, en un piano Steingreber, que para mí... ¡Ay, qué maravilla! Y te pasa igual, donde llegas tienes que tocar en el piano que haya en el lugar nomás, pues, y adaptarse uno a eso. Uno se adapta lo mejor que puede, y es un problema eso. Sí, tremendo problema. Porque no es fácil tampoco estar acarreando pianos de un lugar a otro. No, es difícil y es caro. Sí. Que los instrumentos se estropean además, sí. Bueno, pero con lo que estamos viendo aquí, entonces
nuestra Edith Fischer tiene mucha pega por delante todavía, muchos proyectos, está tremendamente activa, lo que me parece fantástico, y es un ejemplo. Tiene cuerda para rato. Pero mucho, es un tremendo ejemplo. Creo que la música me lleva. Así que mientras sienta que puedo hacer algo con la música, bueno, ahí estaré. Ahí estamos, claro. La música mantiene joven a las personas, es cosa de mirarla nomás, de verdad. Sí, regia. Oye, se nos terminó. Se nos terminó el programa, sí, ya me avisaron aquí. Se pasó volando, por supuesto, como siempre, sobre todo con una invitada de este calibre. Sí. Así que, Edith Fischer, agradecemos un montón que hayas dado el tiempo para estar con nosotros en el Féminas Sinfónicas de aquí, humildemente desde Concepción. Pero era interesante porque además tú fuiste la primera solista de esta orquesta de cámara incipiente en Concepción, que ahora... Me gustaría mucho volver a tocar a Concepción, lo que no ha pasado, así que no sé por qué. ¿Cierto? Que es una pena eso. Pero yo creo que lamentable. Fue con Fernando Rosa, que dirigió la orquesta. Imagínate, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, años de años, oye. ¿Sí? Años de años. Vamos a ver si para el 2023 le queda un lugarcito para Concepción. De todas maneras, tenemos que tenerla con nosotros. Así es. Ya. Entonces, un beso, Berito. Igual. Chao, chao. Nos vemos en un próximo programa. Exacto. Saludos a nuestros auditores. Adiós. Adiós. Chao. El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec.